Bienvenidos estudiantes a nuestro tercer segmento. Estábamos hablando de sobre la clasificación de los contratos y la implicación que tiene, o la utilidad o la justificación que tiene esa clasificación desde el punto de vista jurídico. Una cosa más hay que tener en cuenta y es la siguiente. La voluntad de las partes contratantes no puede modificar la categoría del contrato. Es decir, si usted celebra un contrato de compraventa, no puede pretender que ese contrato de compraventa, siendo por ley bilateral, se convierta en un contrato unilateral, ¿no? Digamos que esa clasificación ya ha sido específicamente escogida o determinada con base a la ley y sobre todo con fundamento en los elementos de la esencia del contrato respectivo que se esté realizando. Existe también otro punto interesante con relación a la clasificación de los contratos y es, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal, los derechos fiscales son más altos cuando estamos frente a contratos gratuitos, ¿no?, que si se compara o si estuviéramos frente a un contrato oneroso. Los efectos del incumplimiento también de los contratos se aprecian de manera distinta dependiendo de la clase de contrato. Si estamos frente a un contrato de ejecución instantánea y hay incumplimiento contractual, la acción a iniciar es la resolución del contrato. Si estamos, en cambio, frente a un contrato de tracto sucesivo y hay un incumplimiento contractual, la sanción ya no será la resolución, sino la terminación de ese contrato o la resiliación del contrato. Y eso tiene, pues, una explicación de fondo, ¿no? Un interés de fondo, que es el siguiente. Si frente al incumplimiento contractual, la acción que yo tengo como contratante que sí cumplí frente al contratante que no cumplió es iniciar una acción de resolución del contrato, ¿qué es lo que pretendo yo en el fondo? Pues dejar sin efectos toda la negociación de tal manera que los efectos se retrotraigan al pasado y nosotros, las dos partes cocontratantes, queden en la misma situación que se encontraban antes de celebrar el contrato. Eso es posible hacerlo frente a un contrato de ejecución instantánea, pero si estamos frente a un contrato de tracto sucesivo, como el arrendamiento, por ejemplo, y hay incumplimiento contractual por parte de alguno de los contratantes, la parte que cumplió no podría pedir la resolución del contrato porque no sería posible, ¿no?, restituir al estado anterior todos los efectos del contrato de tal manera que las dos partes quedaran como si no hubieran celebrado el contrato. Porque ¿cómo hace usted para restituirle al arrendador el bien inmueble que ya usó, gozó, disfrutó? Es imposible hacerlo. Entonces, en esos eventos, la acción que cabe ya no es la acción resolutoria del contrato, sino que se inicia una acción o un proceso de terminación del contrato o resiliación del contrato, que a diferencia de la resolución que tiene efectos retroactivos, la terminación tiene efectos hacia el futuro, porque ya no puede, vuelvo y repito, en un contrato de arrendamiento, usted ya no puede devolverle, ¿no?, el inmueble al arrendador sin haberlo gozado y disfrutado. Aparte entonces de esa clasificación tradicional que ya acabamos de ver, que está regulada en el Código Civil, la doctrina ha elaborado otras clasificaciones adicionales que también, pues, tienen bastante importancia. La primera clasificación habla sobre los contratos de libre discusión y adhesión. ¿Qué son los contratos de libre discusión? Como su nombre lo indica, son los contratos en los cuales usted existe ese espacio, ¿no?, para discutir libremente las condiciones de la negociación. En un contrato de adhesión, pues esa posibilidad no se da, porque simplemente a usted se le presenta un contrato y usted lo que tiene que hacer es adherirse, ¿no?, a ese contrato. Ejemplo, en un contrato de transporte aéreo, usted no puede sentarse allá, ¿no?, con Avianca y entrar a discutir libremente las cláusulas del contrato, porque eso ya están prácticamente preestablecidas. Es un contrato absolutamente
de adhesión, donde usted simplemente adhiere a las condiciones que ya han sido prefijadas dentro del contrato. La segunda clasificación que ha sido elaborada por la doctrina habla sobre los contratos que hablamos hace un momento, sobre ejecución instantánea y tracto sucesivo. ¿Qué son los contratos de ejecución instantánea o cómo deben entenderse sus contratos de ejecución instantánea? Son aquellos en los cuales se entiende que se ejecutan en un solo acto, es decir, cuando usted celebra un contrato de compraventa, se entiende que usted vende una sola vez, ¿no? No es que usted sigue vendiendo a lo largo del contrato, sino que se ejecuta en un solo acto. Y al contrario sensu, los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuya ejecución debe tener lugar en una serie determinada de épocas. Ejemplo que veíamos hace un momento, ese es el contrato de arrendamiento, ejemplo clásico del contrato de ejecución de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva. El contrato de servicio médico, por ejemplo, el contrato de servicio médico también es un contrato de tracto sucesivo, donde al paciente se le va atendiendo en una serie determinada de actos médicos. Finalmente se habla de la última clasificación, que es la clasificación entre contratos típicos y contratos atípicos. ¿Qué son contratos típicos? Contratos típicos son los que están regulados por la ley. Los contratos atípicos, al contrario, pues son aquellos que no tienen, o se entiende que al menos no tienen una disciplina especial en la ley que los regule. Y aquí en estos contratos atípicos es donde surge, ¿no?, el meollo del asunto. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Pues es, si no están regulados por la ley, no existe una reglamentación de esos contratos atípicos, el problema es poder determinar cuál es la normativa o bajo qué reglas entran finalmente a regularse esas negociaciones. Aunque, a bien decirlo, en la práctica se ha reconocido la dificultad de encontrar un contrato atípico en estricto sentido. ¿Por qué? Porque siempre que estamos nosotros frente a un contrato atípico, lo que se hace es echar un poco mano de los contratos típicos para poder construir una regulación, ¿no?, que pueda determinar los límites de esa negociación. Y para poder determinar esa regulación, ¿qué hacen las partes? Pues simplemente acudir a todos los principios que tienen relación con la teoría general del contrato y de las obligaciones, recurrir a las normas dictadas por la voluntad de las partes dentro de ese contrato atípico a través de las cláusulas contractuales, y también acudir a las normas supletivas. Es decir, ¿qué son normas supletivas? Normas supletivas son aquellas normas que se encuentran para regular aquellas situaciones donde las partes han guardado silencio. Es decir, si las partes en una negociación guardan silencio respecto a un ítem o un aspecto concreto o determinado, existe la posibilidad de que haya normas que suplan esa voluntad, que suplan esa omisión, por decirlo así, en las cuales han incurrido las partes. Entonces, apreciados estudiantes, con esto damos fin a nuestra primera semana con el tema de noción y clasificación de los contratos. Los invito a que empiecen a leer en nuestro siguiente tema, que es un tema muy importante al cual hacía yo alusión en el primer segmento, que tiene que ver con las condiciones de existencia y con las condiciones de validez de los contratos. Muchas gracias.